Llamo Leo. Tengo 23 años y vivo solo en un mini estudio en el centro de Querétaro. Es chiquito, con paredes delgadas y muebles reciclados, pero tiene lo que necesito: internet decente, una cafetera terca pero fiel, y una ventana desde donde alcanzo a ver las cúpulas del centro cuando el cielo se pone rosa. Trabajo como repartidor freelance y también diseño páginas web. Es una mezcla rara, pero me da libertad. Y esa tarde, justo cuando iba a salir con mi mochila en la espalda, sonó mi celular. Era una videollamada de David, mi mejor amigo. Vive en Alemania desde hace casi un año, por chamba. Rara vez llama sin avisar, así que contesté de inmediato, imaginando lo peor. ¿Qué pasó, güey?, pregunté. Del otro lado, David parecía cansado, con el cabello alborotado y ojeras profundas. ¿Puedes ir a ver a mi mamá?, me tomó por sorpresa. Hacía meses que no hablábamos de Claudia. Ella siempre fue como una figura elegante de fondo en mi adolescencia, amable, con esa voz pausada y una sonrisa que calmaba cualquier torpeza. Pero no era alguien cercana a mí. Era simplemente la mamá de David. No contesta mis mensajes ni las videollamadas. Desde que mi papá se fue, ha estado rara. Me quedé callado unos segundos. Sabía que sus papás se habían separado, pero nunca supe los detalles. En mi cabeza, Claudia seguía siendo la señora de los desayunos impecables, la que siempre tenía un florero con girasoles en la mesa del comedor. ¿Ahorita? Sí. Porfa. Está sola en la casa y no quiero que le pase algo. Dije que sí. Le colgué, me puse la chamarra y bajé corriendo a la moto. El tráfico estaba denso como siempre, pero en menos de 20 minutos ya estaba subiendo por las calles amplias y silenciosas del Campanario. Ese fraccionamiento siempre me había parecido un mundo aparte: rejas eléctricas, casas enormes, jardineros uniformados. Me detuve frente a la que fue la casa de David toda la vida. Toqué el timbre. Nada. Toqué de nuevo. Escuché pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió y allí estaba ella. No era la Claudia que recordaba. Sudadera gris, sin maquillaje, el cabello recogido como si llevara días sin preocuparse por un espejo. Sus ojos tenían esa opacidad que deja la tristeza cuando se instala sin pedir permiso. «Leo», dijo, apenas audible. «Hola, señora Claudia. Perdón por venir sin avisar. David está preocupado. Me pidió que viniera a verla». Ella intentó sonreír, pero no le salió. Bajó la mirada y se hizo a un lado para que entrara. La casa olía a humedad y lavanda vieja. Todo seguía en su lugar, pero el aire se sentía detenido, como si nadie hubiera respirado ahí en días. «¿Quiere que le prepare un té o algo?», negó con la cabeza. «No quiero estar sola», dijo, con voz frágil. Me quedé de pie, sin saber qué decir. Y entonces me salió lo primero que pensé. «¿Quiere salir a dar una vuelta en la moto?». Ella parpadeó, sorprendida. «¿A dónde?». «No sé. A donde sea. El aire fresco a veces ayuda». No me respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia su bolso, tomó una bufanda, se puso unos lentes grandes y dijo: «Va». Nunca imaginé esa escena, yo, con casco extra, esperándola afuera, y ella subiendo a mi itálica como si fuera parte de su rutina. Salimos sin rumbo. Pasamos por el centro, luego tomamos carretera. Ella no decía nada, pero yo la sentía más viva que cuando la vi en la puerta. Casi sin pensarlo, tomé la desviación hacia Bernal. El atardecer empezaba a teñir el cielo de naranja cuando llegamos al mirador frente a la peña. Apagué el motor. Claudia se quitó el casco y se bajó lentamente. Caminó unos pasos y se quedó mirando el monolito en silencio. Yo también me quedé callado. No hacía falta hablar. Pasaron minutos, tal vez más. Luego, sin voltearme a ver, dijo: «No quiero volver esta noche». No lo dijo como una invitación, ni como una propuesta. Lo dijo como alguien que ha llegado al límite de lo soportable. Como una confesión lanzada al viento. Me limité a asentir.
A veces, entender el dolor de alguien es simplemente aceptar su necesidad de pausa. Y así empezó todo. Dormimos en un motel sencillo a las afueras de Tequisquiapan. Uno de esos lugares que parecen haberse detenido en el tiempo, letrero de neón parpadeante, cortinas gruesas color vino y un ventilador de techo que hacía más ruido del que refrescaba. Pedimos una habitación con 2 camas. Nada más. Claudia no quiso comer. Yo bajé por un par de aguas minerales y un café instantáneo. Se lo dejé en la mesita, sin decir nada. Esa noche no era de hambre. Era de desahogo. Apagué la luz cerca de las 11. Pensé que ya dormía cuando escuché su voz, suave, desde la otra cama. Leo. ¿Puedes venir? Me incorporé de inmediato. ¿Te pasa algo? No. Solo, siéntate aquí un momento. No puedo dormir. Me senté en el borde de su cama. Ella estaba bajo las cobijas, con la mirada perdida en el techo. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz naranja que entraba desde un poste de la calle. No tengo a quien contarle todo esto, dijo. Esperé. Cuando David se fue, pensé que iba a ser difícil, pero manejable. Siempre supe que los hijos crecen, se van. Pero después, él, mi esposo. Me enteré por una amiga, no por él. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Solo, desapareció emocionalmente. Un día, simplemente dejó de mirarme. No supe qué responder. La dejé continuar. Llevábamos más de 20 años juntos. Y en menos de 20 días, se fue con una mujer de 27. 27, Leo. Y yo aquí, con estas canas, estas cicatrices, esta vida que ya no sé si me pertenece. Volteó a verme por primera vez en toda la noche. Tenía los ojos húmedos. Me siento invisible. Como si, después de cierta edad, una dejara de existir. Tomé aire y solté las palabras que me nacieron, sin filtros. No estás rota, Claudia. Estás viva. Ella parpadeó, sorprendida. Luego, bajó la mirada y dejó que una lágrima se le escurriera por la mejilla. No hice nada más que extender mi mano. Ella la tomó, despacio, como si no supiera si merecía ese gesto. Así nos quedamos. Mano con mano. Silencio compartido. En algún momento, se quedó dormida con la cabeza recargada en mi hombro. Yo no quise moverme. Tenía la espalda entumida, pero no importaba. La noche no pedía comodidad. Pedía presencia. Cuando amaneció, la luz del sol entró tímida por la rendija de la cortina. Me dolía el cuello. Ella aún dormía, con el rostro más relajado que la noche anterior. Me levanté con cuidado, me vestí y salí a buscar algo de desayunar. Encontré un puestito de gorditas junto a la carretera. Compré de chicharrón, de nopales, y un par de jugos. Cuando regresé, Claudia ya estaba sentada en la cama, con el cabello revuelto y los ojos hinchados, pero con algo distinto en la expresión. ¿Hiciste guardia toda la noche?, preguntó, con una sonrisa leve. Digamos que fui almohada de emergencia. Se rió por primera vez. Una risa bajita, pero sincera. Esa risa me atravesó como una corriente tibia. Desayunamos sentados en la cama, sin prisas. Las gorditas estaban buenísimas. Claudia manchó su sudadera con salsa y dijo: hace años que no me sentía tan yo. Me le quedé viendo, con la salsa escurriendo entre los dedos y esa sonrisa recién despertada, y pensé que era cierto. Estaba rota, sí, pero no vencida. Y a veces, en la fractura, nace lo más auténtico. No hablamos de volver. Ni de planes. Solo salimos del motel y subimos a la moto. Y sin decirlo, supimos que el viaje no había terminado. El día estaba despejado, con ese sol que no quema pero calienta lo justo. No había nada planeado. Ningún mapa, ninguna ruta. Solo la carretera frente a nosotros y ese silencio cómodo que ya se sentía natural. Claudia se subió a la moto sin preguntar a dónde íbamos. Me abrazó por la cintura, como si eso fuera lo único seguro que le quedaba,
y arrancamos. Pasamos por Ezequiel Montes, luego por San Joaquín. La sierra empezó a rodearnos con su verde profundo y sus curvas estrechas. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Yo no decía nada, pero cada vez que sentía su cabeza apoyarse en mi espalda, algo dentro de mí se acomodaba. Llegamos a Jalpan de Serra al atardecer. Busqué una cabaña rústica que conocía de otras entregas, un sitio sin lujos, pero con buena vista al valle. Claudia no se quejó. Al contrario, parecía agradecida por la simpleza. La cabaña tenía una pequeña cocina, una chimenea de piedra y 2 camas separadas por un buró de madera vieja. Dejamos las mochilas y fuimos al mercado a comprar lo básico: pan, queso, fruta, un par de latas. De regreso, cocinamos juntos. Ella cortaba jitomates y yo freía cebolla en una sartén oxidada. Nos reíamos como adolescentes, sin una razón clara. Después de cenar, jugamos cartas en la mesa del comedor. Yo no tenía idea de lo mucho que Claudia se reía cuando ganaba, ni de cómo fruncía el ceño cuando perdía. Era una versión de ella que nunca había visto. Ni siquiera en los años en que la conocía como la mamá de David. La radio, vieja y de perilla, solo sintonizaba estaciones locales. Puse una que pasaba boleros. La música llenó el cuarto con una nostalgia que no necesitaba traducción. Claudia se quedó callada, mirando el fuego que chispeaba en la chimenea. No sé qué soy ahora, dijo de pronto. No era una pregunta. Era una confesión. Me acerqué sin prisa. Me senté frente a ella, sin interrumpir ese momento suspendido entre la duda y la vulnerabilidad. Eres alguien que me inspira, le respondí. Sus ojos se nublaron, pero no lloró. Solo asintió con una lentitud que dolía. Me incliné. No con urgencia, ni con intención de romper nada. Solo con la verdad entre los labios. La besé. Fue un beso lento. Sin prisa. Sin culpa. Como si el tiempo se hubiera detenido justo para eso. Claudia no se apartó. Me devolvió el beso con hambre contenida, con el temblor de quien vuelve a sentir. No fuimos más allá esa noche. No hacía falta. Sus manos recorrieron mi espalda bajo la cobija, las mías su cuello, sus mejillas. Suspiros, caricias y el calor compartido de 2 cuerpos que aprendían a tocarse sin poseer. Dormimos juntos, pero no revueltos. Su frente contra mi pecho. Su respiración marcando un ritmo que no necesitaba palabras. Por la mañana, desperté primero. Preparé café en una ollita pequeña que encontré en la alacena. Me puse los calzones y una camiseta vieja. Cuando ella abrió los ojos, se rió al verme así, despeinado, con el filtro del café goteando como si fuera una cirugía delicada. Eres un desastre adorable, dijo, todavía con voz dormida. Yo le respondí con una reverencia torpe y le serví su taza como si fuera la última mujer en el mundo. Tal vez, en ese momento, lo era. Salimos a caminar después del desayuno. El sendero estaba húmedo, bordeado por flores silvestres. Claudia se detenía a tomar fotos con su celular, como si quisiera atrapar cada momento antes de que se deshiciera. Ese día no hablamos del pasado, ni del futuro. Solo de la hora. Y el ahora era más que suficiente. En la sierra, el tiempo se mide distinto. No por relojes, sino por el canto de los pájaros, la brisa que cambia, los pasos que dejan marcas suaves en la tierra. Nos quedamos en la cabaña varios días más. Perdí la cuenta exacta. No hacía falta. Claudia no preguntaba por el calendario, ni yo por las entregas pendientes. El mundo allá afuera podía esperar. Cada mañana, preparábamos café. Cada tarde, salíamos a caminar por senderos que nadie transitaba. Jugábamos a encontrar formas en las nubes, a contar insectos extraños, a adivinar el sabor de las flores sin probarlas. No éramos turistas ni pareja. Éramos 2 almas suspendidas, aprendiendo a vivir sin nombre. Las miradas se hicieron más largas. Las risas, más suaves. El roce de las manos al pasar el plato, al acomodar una cobija, al ajustar la mochila, comenzó a sentirse distinto. Cargado.
lleno de una electricidad discreta, pero imparable. Un día, encontramos una poza escondida en medio del monte. El agua estaba helada, pero transparente. Claudia se quitó la blusa sin dudar, quedando con solo su ropa interior. Me miró, desafiante, antes de lanzarse al agua con un grito que sacudió a los pájaros. ¿Qué, te vas a quedar viéndome?, gritó, empapada, con el cabello pegado al rostro. Me reí y me quité la camiseta. Salté detrás de ella. Nadamos poco. El agua cortaba la piel, pero el juego, el cuerpo, la cercanía, todo lo demás calentaba desde adentro. Cuando salimos, nos sentamos sobre una piedra grande a secarnos bajo el sol. Claudia tenía la piel cubierta de gotitas, y yo, sin querer, me encontré admirando sus estrías, la curva de su abdomen, la historia escrita en su cuerpo. Ella se dio cuenta. ¿Qué miras? Tu belleza. No lo dije como un halago, sino como una certeza. Ella desvió la mirada, incómoda. Pero no se cubrió. Esa noche, hicimos el amor por primera vez. Fue lento, casi torpe, lleno de silencios y respiraciones compartidas. No hubo palabras dulces ni promesas. Solo dos cuerpos encontrándose sin miedo, como si lo hubieran estado esperando desde antes de conocerse. Después, Claudia lloró en silencio. La abracé, sin preguntar. No sé si está bien, dijo, con voz quebrada. No sé si importa, le respondí. La abracé más fuerte. No para retenerla, sino para que no se sintiera sola en ese mar de dudas. A la mañana siguiente, ella estaba distinta. No fría, pero distante. Caminaba más rápido, hablaba menos. Como si algo dentro de ella se hubiera replegado. No la presioné. Recogimos la cabaña y bajamos al pueblo a comprar pan y fruta. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero sí denso. Al anochecer, estábamos sentados en la terraza, viendo el cielo tornarse violeta. ¿Te arrepientes?, pregunté, sin mirarla directamente. No, respondió rápido. Solo que no estoy lista para que esto sea real. Lo dijo como quien teme romper algo delicado. Lo que sea que esto sea, continuó, me asusta. Asentí. No necesitaba más explicaciones. Había en sus ojos una batalla entre el deseo y la costumbre, entre la libertad y el miedo. Yo no quería ganar esa pelea. Solo estar ahí mientras se daba. Nos quedamos en silencio. Esta vez sí era incómodo. Y fue entonces que entendí que ese viaje, por más inesperado y hermoso que había sido, estaba llegando a su fin. Regresamos a Querétaro un lunes por la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, de esas que no amenazan lluvia, pero lo apagan todo. El trayecto fue silencioso. Claudia iba detrás de mí en la moto, como siempre, pero sus brazos ya no se aferraban a mi cintura con la misma confianza. No sé si era el fin del viaje o el regreso a la realidad, pero algo había cambiado. Nos detuvimos frente a su casa en el campanario. Apagué el motor y me quité el casco. Ella no se movió de inmediato. Solo miró la entrada, ese portón blanco que ahora parecía más alto, más frío. Finalmente bajó y me miró con una sonrisa débil. Gracias, Leo. Me quedé esperando algo más. Un gesto, una invitación a pasar, una palabra que desmintiera lo que ya tenía. Pero no llegó. Entró y cerró la puerta con suavidad, como quien teme hacer ruido en un lugar lleno de fantasmas. Me quedé ahí unos segundos, con el casco aún en la mano. Luego, subí de nuevo a la moto y arranqué sin rumbo. Esa noche no pude dormir. El cuarto se sentía más pequeño, más vacío. Y yo también. Pasaron los días. No supe de ella. No llamé. No escribí. Claudia tampoco lo hizo. Me repetía que debía respetar su espacio, que ella necesitaba tiempo, pero la verdad era más simple, tenía miedo de que el silencio fuera su manera de decir hasta aquí. Yo seguía trabajando. Entregas, diseño de sitios web, cafés fríos, jornadas largas. Pero nada me llenaba. Cada mujer que me sonreía en un Oxxo me recordaba a ella.
Cada noche frente a la computadora, esperaba que su nombre apareciera en mi pantalla. No pasó. Claudia, mientras tanto, intentaba reconstruirse. Me enteré, por Instagram, no por ella, que empezó a tomar clases de cerámica. Subía fotos de tazas desiguales, de manos cubiertas de barro, de frases que sonaban autoayuda pero que escondían una verdad cruda. Sanar no es volver a ser quien eras. Es aprender a vivir con las grietas, escribió en una publicación. Una tarde cualquiera, la vi en el supermercado. Se detuvo en la sección de frutas, con una bolsa de limones en la mano. No me vio de inmediato. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron apenas. Me acerqué, dudando. Hola, dije, como si nada. Hola, respondió, casi en automático. Hubo un silencio incómodo. Uno de esos que nadie quiere sostener, pero nadie sabe romper. ¿Cómo estás? Pregunté. Bien, respondió rápido. Ocupada. Intentó sonreír. Fracasó. Yo solo asentí. Qué bueno verte, Claudia. Igualmente, Leo. Y eso fue todo. Nos despedimos con un movimiento de cabeza. Ella se fue por un pasillo y yo por otro. Caminé entre latas y cajas sin saber qué estaba buscando. Tal vez a ella. Esa noche, David regresó de Alemania. Nos vimos en mi estudio para ponernos al día. Se veía diferente, más maduro, con el acento extraño que te deja vivir lejos. Hablamos de todo, su trabajo, sus planes, su nueva novia. Pero cuando mencionó a su mamá, algo cambió en su rostro. No sé qué le pasa. Desde que me fui, está distinta. Tragué saliva. Tal vez está redescubriéndose. Me miró raro. ¿Tú sabes algo? Negué, pero creo que lo supo igual. Esa misma noche, después de que David se fue, escribí una carta. No sabía si era una tontería o una necesidad. Solo sé que me senté con una hoja en blanco y la llené de todo lo que no me había atrevido a decirle. Claudia. No quiero interrumpirte, ni presionarte. Solo quiero que sepas que no te olvidé. Ni un día. Que lo que vivimos en la sierra no fue un escape para mí, sino un despertar. No sé qué eres ahora. Pero yo sé lo que soy desde que volví, alguien que te extraña sin amargura, pero con esperanza. La firmé con mi nombre y la dejé bajo su puerta, una madrugada en la que el cielo parecía sostener la respiración. No esperaba respuesta. Pero esa misma tarde, mientras revisaba correos, sonó el celular. Era ella. Un mensaje. Corto. ¿Puedes venir mañana a tomar un café? Llegué puntual. Las manos sudaban, a pesar del clima templado. El mensaje de Claudia había sido breve, pero lo suficiente para sacudirme los días. Pasé la noche imaginando todas las versiones posibles de ese café, una despedida formal, una charla tibia, un intento de volver. Pero no sabía nada con certeza. Solo que ella había vuelto a abrir una puerta. Me recibió en su jardín. No en la sala, no en la cocina. Ahí, entre plantas bien cuidadas y una mesa redonda de hierro forjado, como si buscara un punto intermedio entre lo íntimo y lo prudente. Vestía ropa cómoda, sin pretensiones, el cabello suelto. Se notaba nerviosa, pero no distante. Gracias por venir, dijo, sirviendo café en 2 tazas disparejas. Gracias por invitarme. Nos sentamos. Silencio al principio. Ella miraba su taza como si ahí estuviera la respuesta a todas sus preguntas. Luego levantó la vista y habló, sin rodeos. Leí tu carta muchas veces. La primera me hizo llorar. La segunda, me enojó. La tercera, me hizo extrañarte. Yo no dije nada. La dejé continuar. No sabía si tenía derecho a buscarte otra vez. Pensaba que había seguido con tu vida, con gente de tu edad, con menos equipaje. Pero luego recordé algo. Hizo una pausa. Recordé que nunca me miraste como alguien rota. Ni como un experimento. Me viste, cuando ni yo podía hacerlo. Me tocó decir algo. Claudia, yo no quiero ser una fantasía.
No quiero ser tu escape, ni tu pausa. Quiero ser parte de tu vida real. De la que se despierta con lagañas y días malos. Ella rió, bajito. Como si esa risa hubiera estado esperando su turno. Entonces supongo que estamos en problemas, respondió. Porque mi vida real es un desmadre. Me gustan los desmadres, dije. Se acercó, despacio. No para besarme. Solo para tomarme la mano. Su piel estaba tibia, y sus dedos temblaban un poco. No quiero esconderme más, dijo. Pero tampoco quiero correr. Ni yo. Nos quedamos así, tomados de la mano, bajo la sombra de un limonero que olía a otra vida. No hacía falta besarla. No todavía. Ya lo habíamos hecho antes. Esta vez el gesto era más profundo, estar ahí, con todo lo que dolía, con todo lo que aún costaba. Pasaron los días. No volvimos a lo de antes, porque lo de antes ya no existía. Creamos algo nuevo, con pasos lentos. Nos veíamos en su casa algunas tardes, caminábamos por el centro como si no cargáramos con ninguna historia. Compartíamos cenas simples, películas medio vistas, silencio sin incomodidad. Un día me invitó a una de sus clases de cerámica. Me reí al principio. Pero terminé modelando una taza chueca que ella juró guardar para siempre. En esas pequeñas cosas empezamos a encontrarnos de nuevo. Claudia no le dijo a David al principio. Solo le comentó que estaba saliendo con alguien. Él asintió, sin preguntar nombres. Tal vez ya lo intuía. Tal vez prefería no saber. El respeto entre ellos seguía intacto. Y eso bastaba, por ahora. Un sábado cualquiera, regresamos a la cabaña en Jalpan. Esta vez sin miedo, sin necesidad de esconder lo que éramos. Al llegar, todo parecía más pequeño, pero más acogedor. El mismo aroma a leña, la misma radio vieja. Encendimos la chimenea y cocinamos juntos como la primera vez. Pero ya no había fragilidad, sino complicidad. Esa noche, no hicimos el amor por nostalgia, sino por certeza. No era deseo contenido, era pertenencia. No era duda, era elección. Y cuando despertamos, con el sol colándose entre las cortinas, Claudia me miró con ojos tranquilos. No dijo nada. Solo me abrazó, como quien ya no tiene que esconder lo que siente. En ese lugar donde todo había comenzado, ahora estábamos construyendo lo que seguía. Estar juntos en secreto tiene algo de magia. Pero esa magia se agota cuando el mundo empieza a mirar. Volvimos a Querétaro con el corazón más tranquilo, como si la sierra nos hubiera dado permiso para seguir. Claudia ya no escondía sus sonrisas, ni evitaba mi mano cuando íbamos por la calle. Empezamos a vernos con naturalidad, a encontrarnos en cafés discretos, en mercados, en parques donde nadie parecía juzgar. Pero bastó una mirada equivocada para que el rumor naciera. Un conocido de Claudia, el tipo de hombre que siempre tiene algo que opinar, nos vio juntos en una terraza del centro. No hizo un escándalo. Solo levantó una ceja, sonrió con esa sorna educada y se despidió con un cuídese, señora Claudia. Esa misma tarde, los mensajes comenzaron. Comentarios disfrazados de preocupación, indirectas en voz alta durante su clase de cerámica, miradas que antes eran cálidas y ahora se volvían cortantes. La ciudad no es tan grande. Y el juicio, mucho menos. Yo lo sentía también. En mis amigos. En los silencios extraños cuando decía su nombre. En la forma en que algunos evitaban hacer preguntas. Pero lo peor vino de donde menos lo esperaba. David. Me citó en un bar de esos donde solíamos ir antes de que su vida se mudara de país. Llegó serio, sin bromas, sin abrazos. ¿Es con mi mamá con quien está saliendo? No supe si mentir o admitirlo de inmediato. Opté por lo segundo. Sí. El silencio que siguió fue brutal. David se quedó mirándome, con los labios apretados y la mandíbula tensa. ¿Desde cuándo? Desde hace poco. No fue planeado. ¿Tú entiendes lo que estás haciendo? No estoy haciendo algo, David. Estoy con alguien que me importa. Es mi mamá, cabrón.
Sentí el golpe, aunque no fue físico. No gritó más. Solo se levantó y se fue, dejándome con la cuenta y un nudo en el pecho. Esa noche, se la conté a Claudia. Ya lo sabía. David la había llamado también. Lloró. No por rabia, sino por miedo. No quiero perderlo, Leo. Es mi hijo. Es lo único que tengo de verdad. Y yo no quiero arrastrarte a un conflicto que te destruya. Nos miramos, sabiendo que el muro no estaba entre nosotros, sino afuera. Pero también supimos que ese muro podía crecer si no hacíamos algo. Decidimos hacer una pausa. Sin dramatismos. Sin promesas vacías. Solo un acuerdo de respirar por separado. Yo me fui a la Ciudad de México por un proyecto de diseño web que llevaba tiempo aplazando. Claudia se quedó en su casa, retomando sus rutinas, sus clases, sus silencios. Intenté vivir sin ella. Salí con gente. Me sumergí en el trabajo. Comí en fondas, caminé por calles llenas de ruido. Y en todas partes, la buscaba sin querer. En cada mujer que hablaba con voz pausada, en cada aroma a café por la mañana, en cada noche donde me faltaba su risa. Un martes por la tarde, mientras editaba fotos para una exposición que me habían ofrecido, alguien tocó la puerta del estudio que me habían prestado. Abrí sin esperar a nadie. Era ella. Claudia, con el cabello suelto, sin maquillaje, con los ojos llenos de certezas. No puedo fingir que no te amo, dijo, antes de que yo pudiera hablar. La abracé. No como quien celebra, sino como quien vuelve a respirar después de un largo invierno. No dijimos mucho más. El reencuentro no necesitaba palabras. Pasamos esa noche juntos. No como un escape, sino como un retorno. Hablamos de todo y de nada. De David, de lo que dolía, de lo que aún temía. Pero sobre todo, hablamos de lo que no estábamos dispuestos a perder. Y entendimos que si el mundo tenía algo que decir, tendría que hacerlo mientras nosotros seguíamos caminando. Juntos. Volvimos a Querétaro sin necesidad de ocultarnos. Ya no éramos dos fugitivos de la rutina ni dos extraños buscando un refugio temporal. Éramos algo más sólido, más calmado. No perfecto, pero real. Esa clase de real que sobrevive a las opiniones, a las culpas, incluso a las dudas. David no dijo nada cuando nos vio juntos por primera vez. Fue en la casa de Claudia, un domingo en que él pasó sin avisar. Yo estaba en la cocina preparando café. Claudia lo recibió con una mezcla de nervios y firmeza. Él saludó sin hostilidad, pero sin calidez. Durante toda la visita evitó mirarme. Antes de irse, le dijo a su madre, haz lo que te haga feliz. Y salió sin cerrar fuerte la puerta. Ese gesto, aunque simple, fue más que suficiente para que ella respirara con alivio por primera vez en semanas. Claudia y yo rentamos un pequeño estudio cerca del centro. No era para vivir juntos del todo. Era más bien un espacio compartido, un lugar sin recuerdos ajenos ni fantasmas del pasado. Un lugar que podíamos construir desde cero, sin explicaciones ni etiquetas. Ella retomó sus proyectos de diseño interior. Empezó a colaborar con cafés y tiendas locales para renovar espacios, darle vida a rincones olvidados. Su creatividad, que había estado dormida tantos años, volvió como una corriente fuerte. La veía hacer bocetos en las noches, con los pies descalzos y el cabello recogido, y me parecía la mujer más poderosa del mundo. Yo, por mi parte, logré presentar mi primera exposición de fotografía. La llamé Intermedios. Eran imágenes tomadas entre viajes, entre pausas, entre momentos que no sabíamos que serían memorables hasta que pasaron. Muchas de esas fotos llevaban la sombra de Claudia en alguna esquina, un mechón de su cabello en el viento, su silueta reflejada en una ventana, su mano sujetando una taza de barro. Una noche fuimos a cenar a un restaurante donde nadie nos conocía. Pedimos vino, platillos que no sabíamos pronunciar, y nos reímos como adolescentes que juegan a ser adultos. Cuando empezó a sonar un bolero antiguo, me levanté y le extendí la mano. ¿Bailamos? Claudia se sonrojó. No por timidez, sino por el simple gesto de ser vista.
Bailamos lento, torpe, apretados. Como si el mundo girara más despacio solo para darnos permiso. La gente nos miraba, sí. Pero ya no importaba. Días después, subimos de nuevo a la peña de Bernal. Queríamos cerrar el círculo, volver al lugar donde todo comenzó. El cielo estaba claro, con nubes dispersas como pinceladas. Nos sentamos en el mirador con una bolsa de pan dulce y un termo de café. Claudia me miró, seria, pero sin peso. ¿Y si esto es para siempre? No lo preguntó como quien necesita una promesa. Lo preguntó como quien se atreve a soñar en voz alta. Le tomé la mano. Me quedé unos segundos mirándola, como si necesitara grabar cada línea de su rostro. Entonces quiero envejecer contigo, aunque tú ya lleves ventaja, dije con una sonrisa. Ella se rió, me dio un codazo suave y luego me besó. Un beso largo, sin urgencia. Un beso que sabía a presente. Cuando el sol comenzó a bajar, saqué mi cámara. Claudia estaba sentada con las piernas cruzadas, la mirada fija en el horizonte. El sol le daba en el rostro, resaltando las líneas de su piel, su cabello suelto, su paz. Tomé la foto. Luego escribí en la parte trasera de mi libreta. Esta es la mejor luz que he capturado en mi vida.